Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Relatividad General y hoy empiezo con una buena noticia y es que en la descripción de los vídeos del curso tenéis un link nuevo que está creado por Krull o Raúl Vila, que si clicáis pues tenéis todas las fórmulas que hemos hecho en todos los capítulos bien organizadas con su nombre, o sea que una cosa fantástica al que iré haciendo referencia o en fin, o hay que tener presente en cada capítulo. Muchísimas gracias, Raúl, por este amable gesto tuyo que sin duda hace que, bueno, pues que este curso pues mejore. Pues bien, hoy vamos a hacer cositas con esta fórmula, con la fórmula 1.6, que es la longitud de una curva parametrizada. Esto lo hicimos, creo recordar, en el capítulo 1, ya se ve aquí, efectivamente. Mira, ahora ya hasta me acuerdo yo. En el capítulo 1 hicimos esta fórmula, os demostré de dónde salía y tal, y ahora lo que vamos a hacer es calcular las geodésicas, por fin, que lo tenía ya de hace mucho tiempo que quería hacer y por una cosa o por otra pues no lo he hecho. Hoy es el día. Así que el título de hoy sería geodésicas. Entonces, para fijar ideas vamos a pensar un momentito como si estuviéramos en R2 de toda la vida, como siempre, aunque esto lo voy a hacer en general, pero creo que va a ir muy bien ver un poco qué es lo que está pasando aquí. Imaginemos que esto es la X, esto es la Y, y que tenemos, por ejemplo, un punto, por ejemplo, vamos a coger el origen de coordenadas para hacerlo fácil en este ejemplo. Y vamos a poner, por ejemplo, que este es el punto 2, por ejemplo, 1. Perfecto. Entonces ahora estamos interesados en saber qué curva tiene menor longitud. Ya sabemos que es la recta, pero hagamos como que no lo sabemos. Entonces imaginemos que unimos estos dos puntos por una curva así, por ejemplo, luego por otra curva por aquí, etcétera, ¿no? Entonces, claro, esta curva de aquí tendrá una longitud y esta tendrá otra. Vamos a hacer un ejemplo numérico rapidísimo de qué longitudes dará esto para mostraros una cosa. A ver, siguiendo esta fórmula, a ver, vamos a coger el camino, veamos, a esta la recta le llamaremos el camino 1 y a esta le llamaremos el camino 2. Muy bien, vamos a empezar por la curva 1. La curva 1 es una recta, por lo tanto la ecuación de una recta ya sabemos del colegio que es y igual a x más b. Y entonces, ¿qué queremos? Queremos que pase por el punto 0, 0 y por el punto 2, 1. Por lo tanto, si igualamos y a 0 y la x a 0 también, entonces nos queda que b es igual a 0. Luego, si queremos que pase por el punto 2, 1, entonces la y ahora será 1, la a no sabemos lo que es, pero la x valdrá 2 y la b hemos dicho que era 0, por lo tanto nos queda que a es igual a 1 medio. Así pues, nuestra recta, aquella recta que queremos que pase por el punto 0, 0 y por el punto 2, 1, no puede ser otra más que la que acabamos de encontrar, que es 1 medio de x, igual a 1 medio de x, perfecto. Esto sería la recta 1, y ahora, o la curva 1 si queréis, y ahora vamos con la señora 2. La señora 2 será igual a x al cuadrado más bx más c, y deseamos que pase por el 0, 0, por aquí. Por lo tanto, si igualamos la y a 0, esto es 0 y esto es 0, nos queda que la c es igual a 0. Y luego, si queremos que pase por el punto 2, 1, pues la y será igual a 1, la x será igual a 2, por tanto 4 más b por 2. Y entonces aquí nos queda una ecuación con dos parámetros, podemos elegir el que queramos, porque lo importante es que pase por estos dos puntos. Bueno, pues podemos coger, por ejemplo, pues b igual a 0, por ejemplo. Entonces nos quedará que a es igual a 1/4, así que ya lo tenemos esto será 1/4, esto será 0 y la c también será 0, así que nos queda esto de aquí. Muy bien. Entonces, para
poder calcular la longitud, lo que tenemos que hacer es expresarlo en función de un parámetro lambda. Entonces podemos decir, bueno, pues vamos a parametrizar, por ejemplo, vamos a poner que en el caso 1, pues por ejemplo, para hacer algo divertido, pues que la x es 2 veces lambda más 1. Y esto me lo acabo de inventar. Podría haber elegido lambda, o lambda al cuadrado, o seno de lambda, o lo que yo quisiera. Entonces voy a poner esto para que veáis que podemos parametrizar como queramos y que el resultado va a ser el que tiene que ser. En este caso, como esta longitud debería dar, por el teorema de Pitágoras, pues 2 al cuadrado más 1 al cuadrado raíz, es decir, raíz de 5 debería dar la longitud. Y va a ser independiente de cómo lo parametrice, ahora lo veréis. Entonces pongo esta parametrización divertida y entonces, claro, la y no puede ser otra cosa que un medio de la x, pero la x hemos dicho que es esto, por tanto esto dará lambda más un medio. Correcto, muy bien. Perfecto. Y ahora la señora 2, vamos a coger una parametrización normal y corriente, x igual a lambda y por tanto la y igual a un cuarto de lambda al cuadrado. Perfecto. Entonces, ¿qué nos dice esta fórmula? Pues lo que tenemos que hacer es poner la métrica aquí, pero claro, como estamos en R2, bueno, podemos coger la métrica que sea, pero vamos a poner para este ejemplo, y solo este ejemplo, porque lo voy a hacer en general, de aquí unos instantes, pues vamos a poner la identidad, o sea, un espacio euclidio, y por lo tanto esta expresión será, veamos, bueno, antes de nada déjame derivar la derivada de x con respecto de lambda es igual a 2, la derivada de y con respecto de lambda es igual a 1 en este caso, y en este caso la derivada de x con respecto de lambda es igual a 1 y la derivada de y con respecto de lambda en este caso es un medio lambda. Perfecto. Entonces, vamos con este caso. La expresión esta de aquí va a ser g11 derivada de x con respecto de lambda por derivada de x con respecto de lambda más g12, pero g12 al igual que g21 va a ser 0, que son estos términos de aquí, y de hecho esto va a ser 1 porque es este término de aquí, y luego por tanto aquí va a ser g22 la única que sobrevive y entonces será pues di partido de lambda raíz. Entonces, ¿esto qué nos dará? Bueno, dx partido de lambda es 2, por tanto será 2, esto es 2, por tanto 2 por 2, 4, más di de lambda, que es igual a 1, por tanto 1 por 1 es 1, por 1, 1. Es decir, que esto da raíz de 5. Entonces, si hacemos la integral entre... ¿Qué valores de lambda? Veamos. Tienen que ser tales que reproduzcan este punto inicial y este punto final. Entonces ahora lo miramos, esto será raíz de 5 aquí dentro de lambda. Veamos. ¿Qué valor tengo yo que poner aquí en la lambda para que la x dé 0? Pues si no me equivoco debería ser menos un medio, porque este 2 irá con este 2, quedará menos 1 más 1, 0. Por lo tanto tiene que ser desde menos un medio, que por cierto aquí también cuadra, perfecto, hasta el valor que haga que la x valga 2, por lo tanto 2 lambda más 1 igual a 2, por lo tanto lambda es igual a un medio, correcto, por tanto un medio. Y efectivamente si ponemos un medio me da 1, correcto, o sea que sería esto. Así pues, esta integral es muy fácil, es simplemente raíz de 5 por lambda entre un medio y menos un medio. Por lo tanto, raíz de 5, un medio menos un medio más un medio es 1 por raíz de 5, raíz de 5. Y efectivamente, ya podemos haber parametrizado esto de la forma que sea, que nos da la longitud de esta recta, que lógicamente ya sabemos que era esto, porque esto forma un triángulo, este cateto es 2, este cateto es 1, por tanto la hipotenusa vale
2 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es 5, raíz. Perfecto. Muy bien, así pues ya tendríamos el primer caso, que el resultado de esa integral, en el primer caso, es raíz de 5. Muy bien, claro, ahora, ¿qué tendría que pasar aquí? Pues lo que tendría que pasar, en el caso de la curva 2, es que tendría que ser mayor la longitud. Y efectivamente así va a ser. Así pues, vamos a poner ya g11, que va a ser 1, por la derivada de x con respecto de lambda al cuadrado, porque estamos hablando de la componente 1, 1, o sea que x. Así que en este caso nosotros tenemos que vale 1, por tanto esto va a ser por 1 al cuadrado. Más g12 y g21 son 0, por lo tanto no están, y solo sobrevive el g22, y el g22 es 1, por lo tanto 1 más, y ahora la derivada de y con respecto de lambda por ella misma, o sea, la derivada de y con respecto de lambda al cuadrado, es decir, esto al cuadrado. Por tanto será lambda al cuadrado partido 4. Hacemos la raíz, así que esto nos queda 1 más lambda al cuadrado partido 4. O sea que la integral que tenemos que hacer es esta de aquí, y solo tenemos que seleccionar qué lambda y qué lambda son las que reproducen este punto inicial y este punto final. Pero aquí es fácil porque si escogemos lambda igual a 0, entonces dará un 0 y dará un 0, x e y 0 y 0, que es precisamente este punto, por lo tanto este es fácil. Y ahora tenemos que coger una lambda de forma que la x de 2. Por lo tanto ya está claro, si ponemos aquí un 2, la lambda tiene que ser 2. Y comprobamos que aquí también esté bien, 2 al cuadrado es 4 entre 4, 1, y la y es igual a 1, correcto. O sea que sería aquí un 2. Entonces, bueno, esta integral la hago con ordenador, como siempre. Aquí la tenemos. Y entonces el valor numérico es 2,29, o en fin, más o menos. Aproximadamente 2,29. Y la raíz de 5 aproximadamente es 2,23. Es decir, que la longitud de la recta es más pequeña, como no puede ser de otra manera, que la longitud de una curva, digamos, ¿no? Como una parábola. Perfecto. Entonces, como ya me imagino que se ve geométricamente, cualquier curva que no sea la recta, pues va a dar longitudes mayores. Entonces, la manera de encontrar la curva que tiene menor longitud, es hacer esta integral, pero no solo hacer esta integral, sino minimizar la integral. O sea que nuestro objetivo va a ser, para encontrar una geodésica, es minimizar esta integral. Pero minimizar. Pero claro, ¿cómo se minimiza una integral? Esto es justamente lo que voy a recordar. Bueno, estaba pensando si hacerlo o no hacerlo, pero creo que es bueno que lo haga, porque si no puede quedar oscuro. Y bueno, lo hago y ya está. A ver, vamos a conocer un momento con más detalle qué estructura tiene esto para poder hacerlo bien. A ver, esto si lo desarrollamos, digamos S será algo así como G11, que en principio puede depender del punto X e Y. Esto ya os lo dije, creo que fue en el segundo capítulo o primero, ahora no recuerdo. O primero, ahora no recuerdo. Pero estos elementos de la matriz podrían depender de X y de Y. Y aquí tendremos la derivada de X con respecto de lambda al cuadrado, más G12, que podría depender del punto, por dx de lambda, de y de lambda, etcétera, y la raíz. O sea, fijémonos, o sea, esta expresión de aquí, que parece así bastante complicada, pero que ya veréis que luego tampoco va a ser para tanto, depende de x, depende de y, depende de dx de lambda y depende de y de lambda. O sea que, ¿qué es lo que tenemos que incorporar aquí? Pues una parametrización de x de lambda, una parametrización de y de lambda y luego calcular sus derivadas. Entonces sustituiríamos todo esto aquí dentro y calcularíamos la integral, que es justo lo que hemos hecho. Por tanto, en general,
¿Qué vamos a tener en general en relatividad? Y bueno, de hecho, en prácticamente toda la física. Lo que vamos a tener es pues una integral, vamos a llamar I a esta integral, que va a depender de una curva, o sea, la componente X de una curva, de la componente Y de una curva, y que consistirá en hacer la integral de una expresión, llamémosle por ejemplo f, que va a depender, como estamos viendo, de la x, de la y y de la derivada de x y la derivada de la y. Y esto lo integraríamos entre lambda 1 y lambda 2 y fantástico. Muy bien. Entonces, si me permitís, vamos a hacer una pequeña simplificación que va a ser muy fácil, o sea, muy ahorrativa en el sentido de que va a ser mucho más fácil los cálculos y luego el generalizarlo a más dimensiones es evidente. O sea, permitidme que nos imaginemos que solo dependiera de x de lambda y por tanto omitimos la y, entonces quedaría f de x y de x de lambda. Si somos capaces de resolver esta, perdón, esto es de lambda, de resolver esta cuestión, de minimizar esta integral, la generalización a cuando dependa de x, y, z o todas las dimensiones que haya es muy fácil, ¿vale? Entonces vamos a simplificarnos la vida un poco y vamos a pensar esto. Muy bien. ¿Qué significa minimizar esta cosa? Bueno, tal como os he dicho, significa que si tenemos dos puntos, pues es encontrar la curva que hace que esta integral dé el mínimo número posible. Por tanto, si esta curva vale i igual a 2, esta curva vale i igual a 4, pues a lo mejor la correcta pues vale i igual a 1, por ejemplo, ¿no? Que es el valor mínimo de esta integral. Vale. Entonces, supongamos que por acción divina o lo que sea, encontramos la solución. Y decimos que la solución es precisamente esta, x de lambda. Y lo pongo en magenta o en rosa, no sé qué color es este. Y esta sería, digamos, la solución, la buena. Vale, entonces, si sustituyéramos en esto que por cierto se llama funcional, un funcional es una expresión matemática que al darle una curva nos devuelve un número. Bueno, pues si introducimos esta señora, esto nos dará el mínimo. Un numerito que es el mínimo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros decimos, espera, y si te damos casi la solución, pero no del todo? Es decir, que si la solución es esta curva, nosotros te damos una curva que se parezca muchísimo, pero que no sea exactamente igual. O sea, que sea algo así como x de lambda igual a la curva correcta más un poquito de nada. Y a ese poquito de nada le llamamos, por ejemplo, epsilon de lambda. ¿Vale? O sea, que decir, la diferencia, la resta vertical entre las dos funciones lo llamamos epsilon. Pero insisto que epsilon es algo tan pequeño, pero tan pequeño que elevado al cuadrado es prácticamente cero para todo valor de lambda. Y además, epsilon sustituido en el punto A y en el punto B tiene que dar 0. Para que la curva azul, tanto la morada como la azul, empiece en el punto A y acabe en el punto B, que es justo lo que os he dicho antes, que tenemos que, todas las curvas que contemplemos tienen que empezar por el punto A y el punto B, están fijados. Claro, ¿qué pasaría entonces? Bueno, pues entonces tendríamos que el funcional este, cuando le diéramos de comer la señora azul, cuando le diéramos de comer a la señora azul, pues sería, digamos, lo mismo que esto. La correcta más un poquito.
Entonces, claro, nosotros ¿qué podríamos decir aquí? Podemos decir, hombre, podríamos decir que como este número y este número son muy parecidos, porque así lo hemos requerido, la azul es una curva muy parecida a la morada, entonces podríamos definir la variación de este funcional como el valor cuando no es exacto menos el valor exacto, o mínimo si queréis. Por lo tanto, podemos llamar o definir a la variación como, lo copio un momento así, como x más un poquito menos y del valor correcto. Vale, no he puesto lambda para no escribir tanto, pero estos son funciones de lambda. Vale, entonces claro, ¿a qué sería igual esto? Pues esto sería igual a la integral de la función, pero claro, en vez de x y dx partido de lambda, pues sería pues de x más epsilon. Y claro, aquí dice que tenemos que derivar. Bueno, podemos derivar esto. Esto sería la derivada de x con respecto de lambda, o sea, derivamos toda la ecuación sin ningún problema, son funciones normales y corrientes que se pueden derivar. Entonces, ¿qué tendríamos? Pues que aquí simplemente lo que tenemos que hacer es aquí pues derivar esta expresión, o sea, la expresión para la x, por lo tanto, la derivada de x con respecto de lambda será pues la derivada de x. Estoy haciendo un lío con los colores, perdón. De x con respecto de lambda más la derivada del poquito, epsilon. Vale, menos la integral del funcional, pero evaluado en la función correcta. Pero resta de integrales es integral de la resta, por lo tanto puedo ya perfectamente ponerlo aquí y decir, bueno, pues esto será f evaluado en la función correcta. Vale. ¿Para qué estoy haciendo todo esto? Bueno, pues para decir que deseamos que la variación de este funcional sea 0. Entonces, esto es, digamos, la generalización de cuando calculamos que la derivada de, o sea, cuando calculamos cuál es el máximo o el mínimo de una función, que decíamos que en estos puntos la derivada tenía que ser 0, la primera derivada igual a 0, bueno, pues esto es completamente equivalente a decir que, digamos, la derivada de la función sea prácticamente 0. Es decir, que en las cercanías del máximo y en las cercanías del mínimo la función casi no cambia. Esto sería lo equivalente, la generalización. Pero bueno, no quiero entrar ahora en más dilemas. O sea, digamos, esto sería lo natural. Decir que el cómo varía el funcional este cuando variamos la función un poquito en torno a lo correcto, que sea 0. Claro, la pregunta es, ¿qué narices es esto? Bueno, pues para eso tenemos un teorema, bueno, básicamente debido a Taylor, y el señor Taylor nos dijo una cosa maravillosa. Nos dijo, a ver, si tenemos una función de x y de y y estamos interesados en calcular la función en un entorno muy pequeño de x y de y, entonces tenemos una fórmula aquí que es que esto va a ser aproximadamente la función evaluada en el punto original más la derivada parcial de f con respecto de x por la pequeña variación a más la derivada de f con respecto de y por la pequeña variación en y, o sea que es b. ¿Vale? Esto es lo que nos dice Taylor, es un teorema y claro, esto pasa siempre y cuando tanto a al cuadrado
como b al cuadrado sean prácticamente cero. O sea, es una aproximación siempre y cuando a y b sean números infinitesimales. Y nosotros estamos diciendo que esta epsilon al cuadrado es prácticamente cero, o sea que son variaciones muy pequeñas. Por lo tanto, podríamos hacer algo parecido aquí. Lo que pasa es que en este caso, en vez de tener las variables x e y, ahora tenemos como esas dos variables serían x y la derivada de x con respecto de lambda. Eso podemos pensar como si fuera la y, digamos, ¿no? O sea, esto es como la x y esto será como la y de nuestro teorema. Entonces fijaos que cuando desarrollemos este asunto, cuando utilicemos este teorema, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar la función evaluada en el punto original, que sería lo rosa en este caso, más la derivada de f con respecto a la primera variable. Pero ¿quién es la primera variable? La primera variable es la x. Y hay que multiplicarlo por la a, que es la pequeña variación. Pero aquí la pequeña variación será epsilon. Más la derivada con respecto de la segunda variable. La segunda variable, pero que para nosotros la segunda variable es la derivada en sí. Parece un poco raro, pero estamos siguiendo la misma analogía. Y hay que multiplicarlo por la b, que es la variación con respecto de la y. Y la variación aquí en este caso sería esto sería como la b, entre comillas, esta cosa de aquí. Por lo tanto, tenemos que multiplicarlo por esto. Y fijaos que si esto de aquí lo paso al otro lado restando, pues justamente, utilizando el teorema de Taylor, tenemos que esto de aquí dentro, esta resta, o sea, esto de aquí, se puede poner de esta manera. Así que vamos a ver. Vamos a este señor y decimos, bueno, la variación de este funcional será igual a la integral de la derivada de f con respecto de x por epsilon más la derivada de f con respecto de la derivada multiplicado por la derivada de epsilon de lambda, y todo esto integrado con respecto de lambda entre lambda 1 y lambda 2. Y esto deseamos que dé 0. ¿Vale? Esto que hemos hecho es algo así como cuando éramos pequeños, cuando teníamos una función, lo que queríamos era encontrar la derivada e igualar a 0, pues ahora que somos más grandes, tenemos funcionales, y entonces la manera de hacer lo equivalente a esto es calcular la variación del funcional e igualar a 0. Y el resultado nos da esto. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Uy, tengo aquí, bueno, vamos a ver si puedo borrar algo aquí. Sí, todo esto ya está. Entonces simplemente hay que hacer un pasito más y ya lo tendríamos. Vale. Hemos visto que la variación del funcional será la integral de parcial de f con respecto de x epsilon más la derivada de f con respecto de x de lambda multiplicado por la derivada de epsilon de lambda de lambda. Perfecto. Vamos a seguir entonces, borro un poco y vamos a acabar de hacer este cálculo. Esto lo hizo Euler y Lagrange en el siglo XVIII o XIX, ahora no recuerdo qué siglo fue, pero esto es una constante en física teórica. Por eso estoy explicando con detalle este resultado, porque luego cuando ya lo tenga demostrado, cuando lo tengamos que utilizar otras veces, pues ya está. No lo demostraré en cada momento, pero creo que es tan importante la física teórica que no tengo más remedio que hacerlo.
Muy bien. Entonces ahora, ¿cuál es el siguiente y último paso? Bueno, pues el último paso es que a mí me encantaría poder expresar la variación como algo multiplicado por epsilon de lambda. ¿Por qué? Veamos. Porque si yo quiero que esta integral de 0 para cualquier valor de epsilon, es decir, para cualquier función azul que yo me imagine que esté cerca de la correcta, entonces si yo soy capaz de expresar esta integral de esta manera, entonces basta con que esto sea igual a 0 para que entonces, independientemente de lo que valga epsilon, esta integral va a valer 0. Y entonces conseguiremos nuestro objetivo. Pero claro, ¿qué problema tenemos? Que epsilon sí que está aquí multiplicando y lo podía sacar fuera, pero aquí está derivando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues hacemos el truco de integración por partes. Entonces, os recuerdo brevemente el asunto. A ver, por un lado tendremos la integral de f de x epsilon de lambda y por otro lado tendremos la derivada de f con respecto de x de lambda de epsilon de lambda de lambda. ¿Vale? He separado este trozo y este trozo en dos y ahora nos vamos a preocupar momentáneamente de este trozo. Y ahora vamos a integrar por partes. Recordad que integrar por partes significa escoger una u, escoger una diferencial de v. Entonces podemos coger u, por ejemplo, parcial de f con respecto de x de lambda. Y ahora tenemos que hacer la derivada o la diferencial de u, que significa simplemente derivar esto, pero claro, con respecto a la variable de integración. Por lo tanto, será la derivada con respecto de lambda de todo este rollo. Diferencial de lambda. Y luego, diferencial de v es lo que queda. Como hemos cogido u igual a esto, por tanto, todo esto de aquí es diferencial de v. Y por tanto, ahora tenemos que integrar. Claro, la integral de una derivada es ella misma, por tanto, queda v igual a epsilon. Así pues, ¿qué nos queda? Nos queda que este señor, o sea, este de aquí, va a ser u por v menos v de u. La típica fórmula de integral por partes. La u hemos dicho que es esto. La v hemos dicho que es epsilon. Y esto integrado, perdón, evaluado entre lambda 1 y lambda 2 menos v, que es epsilon, bueno, lo pongo aquí igualmente, ¿vale? La v la pongo aquí y luego nos queda diferencial de u, que es todo este rollo. Perfecto. ¿Y ahora qué pasa? Que esto cuando lo evaluemos, evaluaremos, bueno, esto es un rollo de evaluar, pero la epsilon es fácil de evaluar, porque epsilon de lambda 2 va a ser 0, al igual que epsilon de lambda 1, porque lambda 1 y lambda 2 son los extremos a y b, y habíamos dicho que en los extremos esta función es 0. Por lo tanto, este término de aquí es 0, y solo nos queda esto. Así que sustituimos ya en lo que acabamos de obtener. Quito este más, porque ahora resulta que va a ser menos de aquí, menos diferencial, o sea, derivada con respecto de lambda de este asunto de aquí.
y todo esto multiplicado por epsilon y diferencial de lambda. Y aquí una integral. Pero puedo hacer lo mismo que antes y sacar factor común tanto epsilon como diferencial de lambda y ya habremos acabado, por fin. Sé que esto parece innecesario o parece muy lioso, pero creedme que es fundamental que sepáis de dónde viene esto y si no ha quedado claro me preguntáis o le dais unas cuantas vueltas, pero es fundamental. Por eso lo estoy haciendo. Entonces, lo que os he dicho antes, si queremos que esto sea 0, entonces basta con que esto sea 0 para que la diferencial la variación del funcional sea 0. Y estas son las famosas ecuaciones de Euler-Lagrange. Por tanto, las pongo aquí bien bonitas. Esto igual a 0. Muy bien. Pero claro, volvamos ahora a nuestro problema original. No solo teníamos x y su derivada, sino teníamos y su derivada, e incluso podría haber z y su derivada también, es decir, que podemos introducir un montón de dimensiones, ¿no? Pero claro, visto esto ya veis un poco cómo se puede generalizar, porque si ahora hubiéramos considerado esto, o sea que hay digamos como dos variables, o sea, en realidad, perdón, 4 variables, 1, 2, 3 y 4, entonces nos hubiera salido, un segundo que esto está aquí, claro, entonces, ¿qué hubiera pasado aquí? Pues tendríamos f de x más algo, pero le llamaríamos a ese algo epsilon x, luego tendríamos y más algo, que le llamaríamos epsilon y luego tendríamos la derivada de x con respecto de lambda, más la derivada de epsilon x con respecto de lambda, y después la derivada de y con respecto de lambda, más la derivada de epsilon y con respecto de lambda. Y entonces nos hubiera salido este término, pero también nos hubiera salido, de hecho, déjame ponerlo ya como hubiera sido, es decir, nos aparecería la derivada de f con respecto de x menos d de lambda parcial f parcial de x de lambda, pero todo esto hubiera salido multiplicado a epsilon x. Y luego nos habría salido otro trozo que es lo mismo, pero con una i. Lo podéis hacer en casa perfectamente y veréis que pasaría esto. De i con respecto de lambda y multiplicado por epsilon i, y todo esto integrado con respecto de lambda. Claro, ¿qué pasaría ahora? Pues que para obligar a que la variación del funcional sea igual a 0, entonces tenemos que hacer que esto sea igual a 0 y que esto sea igual a 0, pero por separado. Porque epsilon x y epsilon y son funciones diferentes y por lo tanto para que todo esto dé 0, cada uno de estos términos tiene que ser 0 por separado. O sea que ya veis un poco el asunto. Es decir, que cuando tengamos una función que depende de x y de xy con respecto de lambda, ¿vale? Que esto es una forma rápida de indicar pues, que depende de x, depende de y, depende de x de lambda, de y de lambda. Bueno, pues una forma fácil de expresar todo esto, porque podría haber, por ejemplo, z también, ¿no? Podría haber tantas dimensiones como queramos, pues se pone así, donde la i vale pues 1, 2, 3, o sea, las dimensiones que queramos. Bueno, pues si dentro de esta integral tenemos eso, de hecho, déjame ponerlo bien ya, o sea, en notación, bueno, de hecho, lo voy a copiar aquí ya, o sea, a ver, lo digo bien, ya lo apunto de una sola vez,
Es decir, si tenemos un funcional que depende de un montón de funciones parametrizadas con lambda, entonces este funcional será entre lambda 1 y lambda 2 de una cierta función que va a depender de estas señoras y de las derivadas de estas señoras. Se confunden mis lambdas y mis x. Bien, pues las ecuaciones de Euler-Lagrange nos dicen que la derivada de f con respecto de x, la coordenada la que sea, la x, la y, la z, la que sea, va a ser igual, bueno, lo he escrito antes en diferente, he escrito no sé qué menos no sé cuánto igual a 0, y ahora lo que hago es pasar esto al otro lado. Bueno, hay muchas maneras de escribirlo. Pues será la derivada con respecto de lambda de la derivada parcial de f con respecto de xy de lambda, y ya está. No sé qué estaba yo copiando aquí. Vale, pues estas serían las ecuaciones de Lagrange para el caso completamente genérico. Entonces, antes de abordar ya el tema déjame poner el mismo ejemplo que he hecho antes, pero utilizando las ecuaciones del Euler-Lagrange para que no quede esto tan abstracto. Habíamos dicho que queríamos encontrar la curva que minimiza la distancia en el punto 0, 0 y el punto 2, 1, creo recordar. Y la métrica teníamos que era la identidad. Bueno, pues vamos a hacerlo con las ecuaciones de Euler-Lagrange. Veamos. Para eso lo que tenemos que hacer es a lo que hemos llamado y, ahora se llama s. Bueno, pues s va a ser la integral de dx de lambda al cuadrado multiplicado por g11, que es 1, por tanto no lo pongo, más la derivada de y con respecto de lambda al cuadrado multiplicado por g22, que es 1, que no lo pongo, y los otros términos, como antes os he dicho, como son 0 y 0, no están, y la raíz de lambda y la lambda entre la lambda 1 y la lambda 2. Muy bien. Entonces, ahora, en este caso, nuestra función f, lo que está aquí dentro, pues es simplemente la raíz de x de lambda más de y de lambda. ¿Qué nos dicen las ecuaciones de Euler-Lagrange? Nos dicen, bueno, derive usted primero con respecto de la x o de la y. Por ejemplo, empezamos con la x, con respecto de x. Vale, pero ¿cuánto vale la derivada de f con respecto de x? Pues fijaos que aquí no aparece ninguna x, o sea, no hay ningún, por ejemplo, x al cuadrado o algo así. O sea, no hay una dependencia explícita de la x, por lo tanto, vale 0. Muy bien. O sea, este término de la ecuación vale 0 y ahora vamos al otro. Veamos, tenemos que hacer la derivada con respecto de lambda de la derivada de f con respecto de la derivada de x con respecto de lambda. Vamos a ver. ¿Qué vale la derivada de f con respecto de x lambda? Bueno, esto es una raíz, por lo tanto, la derivada de una raíz es poner dos veces abajo en la raíz por la derivada de lo de dentro. Y la derivada de lo de dentro, como nuestra variable es todo este pac, que es esto de aquí, pues es un pac elevado al cuadrado, por lo tanto la derivada de un pac es dos veces el pac. Y ya está, ya tendremos hecha esta derivada, que puede parecer muy raro, pero esto simplemente se interpreta como derivar la función con respecto a esto. Y como esto aparece al cuadrado, pues la derivada de esto es dos veces eso. Ya está. Entonces se tacharía. Y como esta expresión tiene que ser igual a esta y esta hemos dicho que es 0,
esto implica que esto es igual a 0. Lo cual, ¿qué implica? Si la derivada de una cosa es igual a 0, implica que esa cosa tiene que ser igual a 0. Y si hubiéramos hecho lo mismo con la y, nos hubiera dado, como es una expresión que es casi idéntica, nos hubiera dado, o sea, ya digo, haciendo la derivada de f con respecto de y, poniendo aquí una y, etcétera, pues nos hubiera dado esto. Y por la misma raíz igual a 0. Muy bien. ¿Cuáles son las soluciones de esta ecuación? Ay, 0 no, perdón. Constante. Es la derivada lo que vale 0, perdón. Esto será igual a una constante. Le llamo constante 1, por ejemplo, y a esto le llamo constante 2. Vale. ¿Qué podríamos hacer? Pues, por ejemplo, podríamos dividir esta ecuación entre esta y entonces nos queda que la derivada de y con respecto de lambda dividido entre la derivada de x con respecto de lambda, es decir, esta ecuación dividido entre estas raíces se van y queda C2 partido C1. Por lo tanto, nos queda que la derivada de y con respecto de lambda es igual a C2 partido C1, la derivada de x con respecto de lambda. Pero esto de aquí es completamente equivalente a la derivada de y igual a una constante que le llamaré C3, a C2 entre C1 le llamo C3, por ejemplo. Recordad que en una ecuación diferencial podemos multiplicar por diferencial de lambda, por ejemplo, toda la ecuación se va y entonces queda esto, y entonces nos queda, pues que si ahora hacemos la integral, pues la integral de diferencial de y es y, el C3 pasa afuera de la integral, y la integral de esto daría x más una constante que le llamo C4. Y efectivamente esto es equivalente a decir que y es igual a una constante por x más otra constante y nos sale una recta. Entonces, para evaluar cuánto valen estas constantes, pues simplemente obligamos a esta función que pasa por el 0, 0 y el 2, 1. O sea que fijaos que con este método de Euler-Lagrange también obtenemos, obtenemos lo que teníamos que obtener, una recta. Bueno, esto pasa si estamos en un espacio euclidio. Si estuviéramos en una esfera, por ejemplo, pues lo maravilloso es que nos daría las geodésicas, o sea, las curvas de mínima distancia en una esfera o en un toro o donde sea, ¿vale? Esto es un ejemplo para que veáis. Muy bien, pues esta introducción, que ha sido un poco más larga de lo que yo pensaba, era ultra necesaria para poder entender algo de lo que fuera a hacer, porque si no, no se entendería nada absolutamente. Ya soy consciente de que lo que os he dicho es un poco, para la primera vez, para aquellos de vosotros que lo veis por primera vez puede ser un poco duro, pero os recomiendo que no digáis, bueno, da igual, más o menos. No, no, no. Yo creo que es bueno que le deis vueltas y que lo entendáis porque es una constante en la física teórica, tanto en la mecánica de Newton como en la mecánica cuántica, como en la teoría cuántica de campos, como en la relatividad, en los fluidos. O sea, las ecuaciones de Euler-Lagrange son el pan nuestro de cada día. Por tanto, tenéis que controlarlas y tratarlas como si fueran unos familiares más vuestros, ¿vale? Muy bien, pues nada, ahora claro, tendríamos que coger y decir, bueno, pues ahora nuestra función va a ser raíz de g y j de x de lambda y de x j de lambda y calcular, digamos, las geodésicas, es decir, las curvas x y lambda que minimizan la longitud, pero en cualquier espacio
plano o curvo, ¿vale? Por tanto, esto es la leche, porque esto, bueno, sin hacer muchos spoilers, resolver este problema es saber cómo se va a mover una partícula en el espacio-tiempo cuando el espacio-tiempo está curvado. Por lo tanto, es sumamente importante y por eso lo tenemos que hacer y además lo haré con detalle, ¿vale? Lo que pasa es que estoy pensando ahora que igual mejor que lo haga en el capítulo siguiente por dos razones fundamentales. La primera es que esta introducción me ha llevado mucho más tiempo de lo que yo pensaba y por eso estoy un poco cansado y tal, y prefiero hacer esto fresco. Y por otro lado, para que empecéis a darle una vuelta a cómo haréis esto, y entonces pues es muy interesante porque si intentáis hacer algún cálculo o intentáis resolver, bueno, encontrar las ecuaciones de Euler-Lagrange y tal, a partir de esta expresión, pues puede ser interesante que luego cuando yo lo haga, pues comprobéis vuestros resultados y tal. Y además, que podréis darle alguna vuelta si todo lo que he dicho no ha quedado claro y tal. Y también podemos aprovechar por si tenéis alguna pregunta, pues así en el próximo vídeo pues ya la resuelvo, ¿no? ¿Qué os parece? Pues vamos a hacer así para que así el vídeo no dure 200.000 años y porque me conozco y sé que si ahora lo tuviera que hacer todo, pues lo haría un poco más rápido y un poco más mal por el cansancio típico mental que supone hacer todo esto. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.